Jonathan Randall, también conocido como Black Jack Randall, sin duda es uno de los personajes más odiados de toda la serie de Outlander. Destaca en esta serie por su relación, si es que se puede decir así, con Jaime Frissard, el personaje principal, aunque también estaría íntimamente relacionado con Claire, porque recordemos que su primer marido, Frank, estaría emparentado con Jack Randall. Y en el vídeo de hoy desvelaremos el perfil psicológico de este personaje, revelando datos realmente interesantes como sus motivaciones y trastornos. Si quieres más vídeos de este estilo en el canal, déjanoslo saber en los comentarios. Y ahora, si quieres descubrir la verdad sobre Jack Randall, quédate en este vídeo. It's true that Captain Randall has a certain reputation. You cannot undo the things you've done, but it is not too late to win back your humanity. Si el personaje de Jack Randall destaca por algo en la serie de Outlander, es sin duda por su capacidad para provocar terror. Es más, todos los personajes de la serie en cierto modo son conscientes de que se trata de un hombre que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Esto lo hace imprevisible y muy peligroso para la gente de su entorno. Y lo peor de todo es que nos lo deja saber ya desde su primera aparición, cuando se encuentra con Claire en el bosque. Después de asustarla, pues decide perseguirla, con intención, todos ya sabemos de qué, pero no puedo decir esas palabritas exactas en el canal de YouTube porque me pueden banear el vídeo. Sin embargo, todas estas cualidades de Jack Randall no terminan de encajar con los modales del personaje, dado que se tratan de unos modales impecables y elegantes, como pudimos ver en numerosas ocasiones en la serie. Es un personaje que sin duda sabe comportarse en público, pero el problema vendría cuando te quedas a solas con él, mostrando así su verdadera personalidad. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en la escena del encuentro en Versalles. Sin duda, Jack Randall en esa escena parecía un hombre completamente distinto. O incluso en el segundo encuentro de la primera temporada con Claire, en una comida con compañeros de Jack Randall. En esta escena vemos claramente cómo Jack Randall sabe comportarse en público cuando se encuentran, por así decirlo, sus compañeros delante. El problema vendría cuando se queda a solas con Claire. Todos ya sabemos, conocemos esa escena en la que la dibuja y posteriormente la tira al suelo para ser golpeada. Y en esta escena pudimos ver precisamente todas estas facetas que estábamos comentando del personaje de Jack Randall, desde las más elegantes hasta las más perversas. Y esto es lo que me ha llevado a realizar el vídeo de hoy. Tenía muchísima curiosidad por saber o aproximarme un poco más al personaje y descubrir qué tipo de trastorno podría tener, porque sin duda este personaje muestra una maldad que está fuera de lo normal, convirtiéndose así en uno de los villanos más impactantes de la serie de Outlander, y sin duda, pues siendo sincera, es uno de mis personajes favoritos, y hay que decir que el actor en este papel está que se sale. Es más, si los primeros libros de Diana Gabaldon y la serie de Outlander funcionan tan bien en las primeras temporadas, yo considero que es gracias a este personaje, por su constante amenaza, el terror y el miedo que puede provocar a su paso. Es más, en las siguientes temporadas, a raíz de la desaparición de este personaje, podemos ver que la serie pierde fuerza. Y ahora, tras hablar un poquillo del personaje, poniéndonos un poco en contexto, vamos a intentar comprender su mente. Si lo consultamos con la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, concluiremos que nuestro personaje padece un trastorno de personalidad antisocial, lo que se conocería comúnmente como sociopatía. En la clasificación internacional de enfermedades, concretamente en la 10ª edición, figura como un trastorno disocial de la personalidad, que básicamente pues nos confirma lo primero. Son llamados de distinta manera, pero ambos reflejan lo mismo. Jack Randall es un sociópata. Según este manual, se trata de un trastorno en el que la persona no sabe distinguir entre el bien y el mal, y no tiene en cuenta pues los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con un trastorno de personalidad antisocial tienden a burlarse, a manipular, a tratar a los demás con dureza o indiferencia. Estas personas no muestran ni culpa ni remordimiento por su comportamiento. Esto encaja perfectamente con todas las atrocidades que lleva a cabo Jack Randall en la serie, como latigar o lastimar personas de todas las maneras posibles sin sentir la menor de las culpas. Aunque sí que es cierto que en la serie podemos encontrar algunas escenas que con nuestra mentalidad del siglo XXI pueden resultar duras o incluso crueles, pero también tenemos que recordar los años en los que está ambientada esta serie, por lo que algunas atrocidades o castigos de Jack Randall podrían verse justificados por el tiempo en el que se desarrollan. Por aquel entonces, las libertades y derechos de algunas personas, las verdad es que brillaban por su ausencia. Un ejemplo muy claro lo podemos encontrar con las mujeres. Las mujeres tenían la obligación, hoy en día pues nos puede resultar
un tanto perturbador que te obliguen a llegar pura al matrimonio, pero sí, tenían esta obligación, y aún encima pues no podían escoger su propio marido, sino que lo hacían por ellas. Un ejemplo muy claro los podemos encontrar en la serie en numerosas ocasiones. Incluso Jamie Freezer en alguna ocasión le recuerda a Claire que está en su tiempo, como quien aquí las mujeres no se comportan como tú. Pero volviendo con Jack Randall, dado que es nuestro protagonista del vídeo de hoy, las personas con este trastorno de personalidad antisocial a menudo pueden llegar incluso a infringir la ley. Pueden llegar a mentir, a actuar de manera violenta o incluso impulsiva y tener problemas con el abuso de drogas y alcohol, entre otras muchas cosas. Y se sabe que los adultos con este trastorno suelen presentar síntomas antes de los 15 años. Este pudo ser el caso de Jack Randall, aunque en la serie no nos mencionan nada al respecto sobre su infancia o adolescencia. Los síntomas más comunes son agresión hacia personas, animales, destrucción de objetos, propiedades, hurto o incluso mentir de manera frecuente y la violación de las reglas establecidas. Esto se ve en una de las escenas de Jack Randall, si no recuerdo mal, de la primera temporada, cuando somete a Jamie Freezer. Recordemos que no puedo decir esa palabrita, pero creo que sabes de sobra a qué escena me refiero. Este acto del personaje la verdad es que no pasó desapercibido y armó bastante revuelo en las redes sociales. En lo que queda de vídeo vamos a tratar algunos aspectos de esta escena que pueden resultar interesantes para llegar a comprender la mente del personaje. Tanto fue el revuelo que se armó en las redes sociales a raíz de esta escena que incluso los trabajadores y los propios actores de la serie hablaron de ella. Sin ir más lejos, el productor ejecutivo dijo que la escena no se trataba solo de el placer sexual, sino que también reflejaba el poder y la autoridad. Con estas declaraciones lo que intentaron dejar entrever es que a Jack Randall la verdad que le daba igual el hecho de que Jamie fuera hombre. Randall siente placer al someterlo. El capitán estuvo obsesionado con él desde que lo azotó hasta casi la muerte, porque jamás pudo quebrantarlo hasta que volvió a él la oportunidad de agredirlo sexualmente, y aún encima lo disfrutó. Otro momento bastante aterrador de este personaje que parece corroborar esto es cuando se queda a solas con Claire tras la ya mencionada comida. Jack Randall dibuja a Claire mientras le relata el día que tuvo la oportunidad de latigar a Jamie, describiendo la obra de arte que había realizado en su espalda. Y en esta conversación llegó a admitir incluso que lo había disfrutado. Además de Ana Gabaldón, que recordemos que es la autora de los libros en los cuales inspiraron la serie, publicó en su página oficial de Facebook unos datos muy interesantes sobre el personaje de Jack Randall, aclarando que no era un personaje homosexual precisamente a raíz de esa escena. Y esto se debe a que muchos lectores y espectadores de la serie dieron por sentado la orientación sexual del personaje, tras someter a otro hombre. Para sacarnos de dudas, Diana Gabaldón, allá por el año 2015, publicó una serie de declaraciones las cuales voy a citar textualmente. Bueno, parece que estamos recibiendo muchas críticas interesantes sobre el episodio 12, que eso es bueno, sin duda. Solo quiero dejar claro una cosa. Antes de llamar su atención sobre un par de cosas interesantes, he de decir que Black Jack Randall no es homosexual. Es un pervertido, un sádico y obtiene placer sexual al lastimar a otras personas, pero no es exigente con el género de la víctima. Veo a los críticos asumiendo que le dijo a Jenny repetidamente que se diera la vuelta durante su encuentro en un flashback, y asumen que fue porque es gay. En realidad es porque ella lo mira y se ríe, y él encuentra esto bastante desconcertante. Si observamos detenidamente su comportamiento a lo largo del vídeo y enfatizo el libro, aunque casi pasa lo mismo en la serie, se muestra atacando en concreto a 4 personas: Jenny, Jamie, Claire y otro prisionero en el Fort William, a quien no conocemos pero sabemos que se llama Alex. 2 hombres, 2 mujeres, en su sádico de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, dada su posición, comandante de la guarnición y la estructura de la cultura en la que se encuentra, tiene un acceso mucho más fácil a los prisioneros varones, a quienes puede torturar en sus ratos libres. Pero aceptará a mujeres siempre y cuando pueda conseguirlas. Véase su reacción al encontrar a Claire deambulando sola en el bosque. Como afirma la autora, Jack Randall no hizo lo mismo con Jenny, a pesar de que tuvo la ocasión. Esto se puede deber a que Jack Randall lo que buscaba era una víctima sumisa y asustada, y Jenny no lo estaba, o eso le hizo creer, burlándose de él cuando no encontró estímulo para llevar a cabo el acto.
Con todas estas pruebas podemos llegar a saber que todos los actos realizados por Jack Randall son un intento de control y dominación. Por eso no pudo hacerle daño a Jenny en ese sentido, porque él lo que desea es una víctima aterrorizada, dado que su estímulo sexual es el poder y la dominación. Incluso podríamos atrevernos a decir que Jack Randall tiene celos del protagonista, porque Jamie tiene esa capacidad para tener sentimientos por otra persona, como es el caso de Claire, pero Jack Randall carece de esta capacidad. Hoy en día muchos confunden los términos sociópata con psicópata, creyendo que Jack Randall se trata del último, pero esto está muy lejos de la realidad. Un sociópata es alguien que es propenso a estallidos, en este caso en forma de agresión. Carecen de autocontrol y solo pueden tener una conexión, por decirlo de algún modo, con unas pocas personas. En el caso de Jack Randall formó un vínculo con su hermano, como pudimos ver en la serie. Sin embargo, este no pudo controlar sus emociones. Cuando este fallece, Randall lo golpea hasta hartarse. Este estallido encaja con ser un sociópata. Aunque cabe destacar que un sociópata no nace así, sino que se va formando a raíz de los años, es decir, que se hacen. Aunque la mayoría de los sociópatas son creados por sus experiencias, las cuales pueden ser causas por traumas pasados, abusos o problemas infantiles. Este punto no fue esclarecido del todo en el caso de nuestro personaje, Jack Randall. Sin embargo, los rasgos de un psicópata no coinciden con Jack Randall, porque estas personas no son capaces de crear ningún apego o vínculo con las personas, no sienten empatía, algo que hemos visto en Jack Randall. Por ejemplo, cuando se traga su orgullo y le pide ayuda a Claire para curar a su hermano. Incluso cuando ésta posteriormente le dice que no tiene cura, quiere que le ayude a mitigar los dolores de Alex, llegando a cumplir sus deseos antes de morir, que es darle una buena vida a su mujer y a su hijo. En resumidas cuentas, el diagnóstico final de nuestro personaje de hoy, Jack Randall, sería que padece sociopatía, siendo completamente imputable ante los ojos de la ley, debido a que no sufre alusiones ni psicosis, por lo cual es consciente de todos los actos que llevó a cabo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Y déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y si quieres que traigamos vídeos similares de otros personajes de la serie o de otras series. Déjanoslo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.